Bueno, estamos con una persona, un profesional, abogado, que es un defensor del pueblo. En su vida, por lo menos pública, es lo que conocemos de él. Y resulta que hace poco más de 3 años, pues finalmente es investido de manera formal como defensor del pueblo de República Dominicana. Pablo Ulloa, qué gusto que estés más cerca. No, gracias a ustedes. A mí me da risa porque a nivel que dice en mi vida personal, una mujer que me conoce tanto, sabrá No, que sí, no. que en mi vida pública soy igual que en la privada. Bueno, pero tú sabes, ¿por qué? Y te lo dice alguien que visita a Nivelca, o sea que hay una relación muy estrecha. Y gracias por la amistad, de verdad. Y a tu comadre, qué bueno que está contigo. Es así, es así. Bueno, pues nada, vamos a lo que vinimos esta noche, a conocer qué ha hecho Pablo Ulloa en estos últimos 3 años de su vida profesional y personal. Bueno, en lo personal, Enrique y Marlene te pudieran decir que he dejado de pasar mucho tiempo con ellos. En lo profesional he hecho el esfuerzo junto con un gran equipo de poder crear una institución que sea modelo de la buena administración pública. He tratado de poder consolidar lo que el constituyente quiso que fuera el defensor del pueblo y al mismo tiempo he tratado de que el defensor del pueblo sea cercano, sea eficiente, sea transparente y que rinda los resultados o los productos o los indicadores que plantea el Plan Estratégico Institucional. Entonces, en ese esfuerzo de crear ese defensor del pueblo, he invertido mucho tiempo. Indiscutiblemente, la carta de ruta de nuestro Plan Estratégico Institucional, que fue la propuesta de valor que en su momento le pedí a nivel, que haya muchas personas que me escucharan, que la vieran, que apostaran a ella, y lo hicieron. Y hoy en día ese Plan Estratégico Institucional ha hecho posible que tengamos garantismo, que tengamos eficiencia y que tengamos educación. Y esos son los elementos que están conformando lo que es esta gestión hasta el 2027. ¿Y cuál es el elemento, disculpa Aníbal K, el elemento diferenciador de la institución que encontraste hace 3 años y hoy? Lo que los norteamericanos le llaman el government compliance, el cumplimiento gubernamental. Todo el esfuerzo del defensor del pueblo ha estado enfocado en que se respete la Constitución, las leyes y los reglamentos que crean a las diferentes instituciones. Por eso para nosotros el eje del garantismo fue el más importante. Se basó esa reforma que hicimos en atención al ciudadano, en investigación, porque el defensor no puede hablar de manera ligera, notificación a la administración para permitir que la administración responda y si no litigio estratégico. Pero no nos quedamos nada más en la parte nominal u organizacional, sino que certificamos todo esto en normas ISO, antisoborno, cumplimiento gubernamental y calidad, para con eso ya dejar un eje estructurado dentro del defensor del pueblo, muy similar a lo que me tocó hacer en el Tribunal Constitucional, que fueron de las líneas de acción, salvo cumplimiento gubernamental y antisoborno, que dejamos establecido. Entonces, ese mismo modelo de gestión, ahora el año próximo, se va a certificar ya lo administrativo y financiero, pero hemos logrado, por ejemplo, ser el único órgano extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea. Eso fue un protocolo casi de 1 año y 4 meses con el Ministerio de Hacienda, que incluso el ministro nos mandó una carta para felicitarnos. Pero también desde el punto de vista... Disculpa, ¿en línea significa que Anivelca o Guadalupe entran al sitio, a la página y pueden ver? Absolutamente todo. Incluso nosotros alineamos, por eso tuvimos que durar casi 1 año y 4 meses, todos los lineamientos, sin perder la autonomía, porque eso indiscutiblemente no lo delegaría, pero por ejemplo el sistema de gestión financiera, lo que tiene que ver con los pasos internos, están todos alineados a las mejores prácticas nacionales e internacionales de administración pública. Entonces, ese modelo de gestión administrativo y financiero, el año próximo nosotros lo vamos a certificar por norma ISO. Hay que reconocer que el defensor del pueblo ni siquiera tenía sede, ya tiene una sede central. Ya el año que viene, luego de estos recorridos que he tenido a nivel de provincia. ¿Y dónde está la sede central? La 27 de febrero. No tengo problema de decirlo, al lado de Promipyme, entre la privada y la CAUNAVO. Hemos construido una sede con recursos propios. Me gusta ponerlo de manera sintomática, pero el primer Picasso de esa obra fue en el 2017. Y cuando yo llegué encontré un hoyo. Y en apenas 2 años y algo nosotros construimos una sede. Y esa sede costó 168 millones de pesos. Y lo que hicimos fue eficientizar. Pero para que tengan una idea, el comedor estaba hecho para 7 personas en planos.
Todo lo que es la parte arquitectónica también se cambió para poder alinear esto que le estoy contando de la reforma organizacional a la atención al ciudadano. El primer nivel todo es ciudadano y el segundo nivel es áreas de apoyo, para que eso permita el flujo de personas. Pero ese modelo de gestión que le decía que iba a certificar ahora con el equipo, también ambos, el garantismo y la eficiencia, sobrecargan todo su esfuerzo en la tecnología de información y la comunicación. Por eso cuando nosotros llegamos, apenas llegaban 1000 casos al defensor. El promedio de casos en lo que estamos es de 10.000, entre reclamos, quejas y orientaciones, y el mayor 14.000. Y eso se hizo implementando una plataforma que se llama SOL, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se hizo con un data warehouse que hicimos con Jobre de Litra, que puede captar comentarios en las redes sociales para aumentar los casos de oficio. ¿Y de qué se queja más la gente? Salud, integridad física, la Policía Nacional agrede mucho. Salud en cuanto a medicamentos, en cuanto a hospitalización, incluso hasta en cadáveres. ¿Y qué ha hecho, qué ha podido hacer la Defensoría para canalizar que las respuestas en salud y que la agresividad de la policía respecto al trato a la población mejore? Mira, en cuanto a salud, ¿Qué ha podido? En cuanto a salud, hemos hecho varios elementos. Primero, nosotros, quizá por la credibilidad y legitimidad que hemos logrado, pudimos organizar un evento de 2 días con todos los tomadores de decisiones. O sea, estamos hablando de ministros, directores generales, pacientes, colegio médico, clínica privada, 450 personas para hacer un congreso, y ahí está el libro, que es la propuesta que estamos llevando al Congreso para la reforma de la Ley de Seguridad Social. Y dentro de lo que existe ahora mismo, te puedo decir que, por ejemplo, la parte de atención psicológica, el aumento, tiene que ver con una reclamación del defensor. Lo que tiene que ver justamente con la parte de hospitalización y lo que tiene que ver con el aumento de la unidad de atención primaria, tiene que ver, incluso me decía el director del SNS antes de ayer, que prácticamente tiene 40 cartas de nosotros y que él le va dando respuestas justamente, porque en ese sentido nosotros hemos sido muy vehementes. ¿Y los mayores escollos para gestionar la defensoría real, para que la gente se sienta acompañada, pero también finalmente defendida? Mira, era poder crear una magistratura moral. Yo creo que la gente una vez se dio cuenta que la institución asumió su rol. Que por ejemplo, funciona. el caso de Correo, el caso del Ministerio de Educación, el caso de DGCET, con aquella inspección, para poner 3 casos, que fueron firmes las posiciones de la institución. Ya la gente se dio la cuenta. agresión que recibió la institución también de parte de Por la eso decía lo de la policía en su DGCET, momento. porque Sí. indiscutiblemente a nadie le gustaría ser vejado, y mucho menos cuando tú tienes un equipo de trabajo a tu alrededor, incluyendo medios de comunicaciones, pero Dios obra, y obra de la manera que Él entiende. Entonces, ese hecho, más enfrentar el primer director de Correo, porque no quiso dar una respuesta al defensor, a la institución, o en algún momento la mediación que luego terminó con 28.200 pensiones para igual número de docentes que estaban pensionados del Ministerio de Hacienda y de Educación, son 3 hechos que indiscutiblemente marcaron que la gente entendiera que el defensor del pueblo llegó a trabajar y llegó de una manera seria y responsable. ¿Cuál es el caso más emblemático que te ha tocado en estos 3 años? Mira, emblemático sería mucho. Sensible, quizás yo te puedo decir lo que tenga que ver con niños. Y te puedo hablar de un caso en Mao, que un niño fue asesinado por una bala de un narcotraficante, y esa misma bala hirió a su hermanito de 13 años. Y cuando el defensor fue, que fue justamente por la situación en que la familia pedía la presencia, se operativizó todo lo que tenía que ver con investigación y la parte policial, porque quien controlaba el punto de droga de la zona era el que tenía de alguna manera u otra cerrado todo el proceso. Entonces, como eso te puedo decir uno en San Pedro de Macorís, que ustedes lo vieron, de unos niños que murieron porque un vehículo se montó encima de una acera. Ese caso no se había operativizado hasta que llegó el defensor del pueblo. Pero fíjate, las inspecciones son elementos que te van justamente al problema. Por eso decía que nosotros hemos aumentado un 300%. ¿Y cuál es la de casos de oficio. institución de la cual más se quejan? Te decía que la Policía Nacional, policía, sí, indiscutiblemente, lidera. y los destacamentos son los lugares de más laceración. Y eso no lo digo por Pablo. Nosotros presentamos un informe, el primer informe nacional de derechos humanos del Defensor del Pueblo, que incluso trajimos al nieto de Nelson Mandela, y los 5 derechos fundamentales más violentados son salud, integridad, la justicia, la igualdad y el trabajo. Y dentro de esos derechos, el lugar de mayor laceración son los destacamentos de la policía. Nosotros iniciamos un proceso de pegar unos desplegables en cada destacamento
para poder generar lo que dice el Código Penal, pero también la Constitución de la República, y ahí pusimos una línea de acceso directo 24/7. Y la gente llama. La gente llama, pero indiscutiblemente la reforma de la policía es más allá que un salario, y ese es un cuestionamiento serio. O sea, nosotros no estamos hablando de que la Policía Nacional es una institución que está entendiendo la dinámica de la sociedad dominicana. Estamos hablando que la Policía Nacional tiene que ponerse al tiempo de la sociedad, que implica formación, se está realizando, no digo que no, pero son 1.000 que egresaron de una matrícula de prácticamente 30.000. O sea, hay un tema real de contaminación. Tú tienes el tema de tecnología. Sin patrullas que tengan cámara, sin chaleco o body cam y sin bitácora digital, tú no tienes mecanismo de auditoría. No, porque entonces, ni de control. Entonces, cuando la patrulla de la policía se va por la izquierda a hacer una vuelta para el narcotráfico, ¿cómo se sabe? No hay forma. No hay forma. Si tú no tienes la tecnología para mecanismo de auditoría interna, te quedaste fuera del escenario, porque le va a decir a su comandante, no, lo que pasa es que nosotros fuimos a hacer algo, cuando es mentira. Y esos elementos son reales. Esos elementos no los está inventando Pablo en su ejercicio de sus funciones o un ciudadano. Te estoy diciendo cosas que pasan día a día. Si no pregunta, ¿por qué en diciembre pasado hubo un altercado entre efectivos de narcóticos y la Policía Nacional? Porque el crimen organizado es una realidad. Y el tercer elemento de la reforma de la policía tiene que ver con el sistema penal, pero específicamente las cárceles. Eso Tú le iba no a puedes preguntar. tener una densidad de casi el 60% de los privados de libertad por medida de coerción, de privación de la libertad, cuando De manera ellos preventiva. debieran, en vez de preventiva, debieran tener presentación periódica, grillete u otros elementos. Entonces, con una población penitenciaria que ronda los 16.000 de privados de libertad por prisión preventiva, con una matrícula de 25.000, te está dando a entender que el hacinamiento y el contacto con crímenes de alto nivel, como el asesinato, el narcotráfico y demás, está matizando multiplica. el proceso de reinserción o de reconversión de aquel que cometió un acto qué delictivo. podría o qué está haciendo o qué hará la Defensoría del Pueblo para que la prisión preventiva no sea la opción que casi de manera obligatoria pide el Ministerio Público y que acoge el juez o la jueza? O sea, en Dominicana todavía la prisión preventiva es la norma y genera todo eso, hacinamiento y todo lo demás. ¿Qué se puede hacer? Además, ¿qué está haciendo la Defensoría? Nosotros levantamos los 42 centros de privación de libertad de la República Dominicana con los 25.000 registros de cada privado de libertad y generamos 6 cuadernos que iban por derecho fundamental, educación, trabajo y otros elementos. Pero aparte del elemento de educación, trabajo, salud y demás, nosotros hemos tenido un discurso vehemente a los fines de que el sistema jurídico de la República Dominicana o el Poder Judicial, el Ministerio Público, para verlo desde el punto de vista en conjunto, entiendan que la prisión preventiva es la última medida. Y te pongo un ejemplo que me pasó en Najayo Mujeres. Una señora que se había robado unas orquídeas, tenía 64, 65 años, tenía 8 meses presa. Y tú dices, y ella lo reconoce. Y tú dices, pero por robarse unas orquídeas tú tienes que pasar 8 meses señor, preso. ¿verdad? Una señora. Una señora. También, ese es otro caso entonces. Un señor sí, también. entonces lo que te digo es, esa señora te reconoce el acto, está dispuesta a reconocerlo frente a un juez, pero 8 meses Por una orquídea. prisión preventiva. Pero recuérdense el caso de la señora que murió en Puerto Plata, que estaba presa en Najayo, que tenía cáncer, que fue una mediación con el juez de ejecución de la pena, el defensor y demás, y defensa pública, para que entonces pudiera ella tener una prisión domiciliaria y morir en su casa Y así pasó. con un tratamiento finalmente. del cáncer. Y finalmente así Pero pasó, ese- pero por Pero intermediación. esa señora necesitaba atención al derecho a la salud. Entonces, cuando el defensor reclama, está reclamando por ciudadanos que tienen derechos, no porque sean delincuentes o no, porque si están presos, también necesitan volver a la sociedad con una visión clara de lo que es la reinserción social. Pero entonces, ¿Qué hacer? porque cuando la Defensoría del Pueblo interviene, las cosas se resuelven. Pero ¿cómo avanzar en una cultura de derechos? ¿Cómo bajar la prisión preventiva en República Dominicana? ¿Qué le ha dicho la Procuraduría? Mira, para el caso del defensor del pueblo es una crítica constante. O sea, los fiscales lo primero que piden es prisión preventiva. Y yo creo que esa práctica lo que termina haciendo es lacerando la dignidad humana. Porque ciertamente cometen actos delictivos, claro que sí. Y yo soy el primero que quiero que caigan. Pero también tiene que haber un régimen de consecuencias que sea
cónsono con la realidad. Tú no puedes tener unas cárceles, como por ejemplo el caso de La Vega. El caso de La Vega, un joven mata a una joven en su celda, que son unas criptas en la fortaleza. Él se graba que no se va a matar porque no sufre de depresión y él aparece muerto en otra cárcel de la misma Vega, uno de la fortaleza y otro del Pinito. Cuando tú vas a la celda, ¿con quién está al lado? Con uno que está condenado por droga. ¿Y qué pasó con la autopsia después que pasó el defensor? Apareció. ¿Y qué decía? Que él no se suicidó, él lo mataron. Entonces, esa realidad de las cárceles es la que nosotros no estamos entendiendo para las personas que trabajamos y que queremos ver una mejor República Dominicana. Lo que pasa en las cárceles es lo que se me replica a mí en la calle. Y si la policía no tiene mecanismos de auditoría de sus procesos y al mismo tiempo una visión del uso y manual de fuerza correspondiente con la realidad, vamos a tener el mismo círculo vicioso que tenemos. Entonces, esto implica la policía, implica el Ministerio Público, implica el Poder Judicial. Lo que hace el defensor es que trae eso a la mesa, tensa la sociedad. Ahora, en este momento histórico, creo que hay una gran oportunidad. Se va a elegir un nuevo procurador o procuradora que va a implicar que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, o sea, el Poder Judicial y el Ministerio Público, puedan tener un diálogo real y honesto, donde involucren a la policía, defensa pública, el mismo defensor del pueblo. Y creo que a partir de enero, ya que se va a convocar el Consejo Nacional de la Magistratura, al ser modificada la ley del mismo, pudiéramos tener ya una visión de una justicia preventiva, que es donde tenemos que caer. Pablo, ya te estamos despidiendo, pero hay un debate bien interesante, tiene años, pero ahora está bastante acelerado por la reforma a la ley laboral, la reforma al Código Laboral y la insistencia del sector empresarial en que se tiene que quitar lo que llamamos cesantía, que se tiene que sustituir por un seguro de desempleo. Y obviamente un sector sindical débil insiste en que no, y hasta ahora el proyecto no habla de eso. Yo sé que en su momento hablaste de que esa reforma o la discusión se debía dejar para enero, pero noviembre, diciembre está encendida. Dos preguntas. ¿Por qué insistir tanto en discutir ahora el tema? ¿Y qué posibilidad ves de entendimiento entre lo laboral y los derechos? Mira, gracias a Dios, la mesura, que era lo que planteaba, porque no es obviar la discusión, sino es el momento, fue escuchada. Y el presidente de la comisión, en este caso don Rafael Duluc, entendió el llamado y ciertamente plantea que en enero se retomará. Eso en cuanto al llamado del defensor del pueblo. Porque más que todo, yo creo que el ambiente en diciembre se presta para otros elementos y entonces un momento álgido como implica esta discusión tripartita, en este caso bipartita, porque es el sector empresarial contra el sindical, no era propio en este momento dado. Ahora, dentro del marco de la realidad, ¿qué tenemos? Tenemos una ley de seguridad social que en su artículo 50 crea un seguro de desempleo, sí, pero la falta de cumplimiento gubernamental de la ley de seguridad social genera sobrecostos para las empresas, porque entonces tú tienes un código laboral del 92 que viene evolucionando en diferentes aspectos que ya se han ido adaptando. Entonces tú tienes un tejido empresarial que casi el 85% son MIPYMES, porque nosotros todavía tenemos la visión del 92, que eran pocas industrias grandes. Recuérdate que en el 92 el que trabajaba en Codetel tenía seguro de salud y todo el mundo quería trabajar en Codetel por eso. Ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer? Se debe de hacer un análisis real del tejido empresarial y sobre la base de ese análisis entender cómo puede ser el acompañamiento o el mecanismo para las MIPYMES, para las pequeñas empresas y cuál es el tratamiento para las grandes empresas. Porque ahí entro en un tema de fondo. Tú teniendo una carga de seguridad social de un 9, que debiera ser de un 15 para poder incluir pensiones de calidad, que en el 27, 28 y 29 vamos a estar debatiendo, como pasó en Chile. Tú tienes un nivel de informalidad de casi un 60%, lo cual no hace sostenible ni la parte de salud ni la parte de pensiones, o sea, ni lo previsional ni lo de pensiones. Y tú tienes también un código laboral que limita la aplicación de la ley de seguridad social. Tú tienes que sentarte en una mesa y ver un todo. El llamado del defensor es que veamos la sociedad como un todo, no como estanques. No un estanque laboral, no un estanque de seguridad social, no un estanque impositivo. Con una modificación del código tributario, tú generas la posibilidad de eliminar el anticipo.
pero al mismo tiempo le creas un impuesto para garantizar la sostenibilidad del Estado, porque también es con impuestos que se mantiene el estado de bienestar. Tú tienes la Ley de Seguridad Social con su artículo 50 y tú tienes un código laboral que tiene que ser adaptado a los nuevos tiempos. Si tú lo ves en bloque y lo planteas, tanto al sector sindical, al sector patronal, como Estado, tú tienes una visión de Estado, una visión de sociedad y al mismo tiempo tú tienes la capacidad de poder decir, las pensiones las vamos a llevar en 5 años, como hizo López Obrador, a un 15. Tú tienes la capacidad de decir, el seguro de salud, no solamente eliminaste el régimen contributivo subsidiado, porque tú nada más tienes ahora mismo 2 regímenes y la ley planteaba 3, sino que adicional a eso, que es otro de los problemas más grandes que tiene la Ley de Seguridad Social ahora mismo, tú no tienes un plan básico de salud, tú tienes un catálogo. Entonces, tú modificaste en el 2007 una ley del 2001 que debió ser el bloque más grande. Por eso yo digo que la reforma de la Seguridad Social es la madre de todas las reformas. Y por último, brevemente, ¿ha recibido el defensor casos de migrantes extranjeros apresados, deportados, maltratados en términos de derechos humanos, a propósito de todas las redadas que hay para deportar básicamente haitianos, aunque son todos los extranjeros ilegales? No. Indiscutiblemente el tema de migrantes, nosotros lo hablamos con el director de migración porque el plan del gobierno planteaba en 2 de sus puntos, en el 3 y el 6, la garantía de los derechos. Se maneja sobre la base de los criterios de la soberanía nacional y la ley de migración. Si hubiese cualquier tipo de situación, indiscutiblemente el defensor del pueblo está a disposición, pero no ha habido. Y nosotros lo que entendemos es que nuestro país tiene todas las prerrogativas legales desde el punto de vista jurídico del derecho internacional para poder aplicar su ley de migración y garantizar con eso la soberanía nacional que plantea nuestra Constitución de la República. Y en eso nosotros no transigimos. Pues nada, llegamos a esta... Hay que despedir a Pablo. Sí, imagínense, hay que despedirlo. Falta media hora más para saber todo lo que ha hecho el defensor del pueblo, pero será en otra oportunidad que Pablo volverá más cerca para que continuemos dando una mirada a ese trabajo que ha hecho en estos últimos 3 años. Nada, comadre, muchísimas gracias. Anibelka, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Y yo espero pasar por La Joya. Sí. Con ya, sí, con un chivito que ofrecieron. No solo pasar por La Joya, sino detenerse ahí un tiempito. Usted verá que vienen sorpresas en el 25. Amén. Seguimos más cerca.